¿Escuchan todos? Ok. Vamos a hacer la clase de hoy. Esperemos poder avanzar lo necesario, rápido. Y bueno, espero que les sirva para la valoración correcta de una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, básicamente seguir hablando que la radiografía sigue siendo una prueba inicial importante para el diagnóstico de cualquier patología respiratoria, y obviamente guardando las indicaciones en cada caso. Consideraciones importantes cuando hablamos de radiología, dos características importantes, hablamos de radiolúcido, radiopaco, ¿no? Que es como vamos a referir en términos respecto a los hallazgos, ¿no? Básicamente radiolúcido, pulmones, hablamos de aire, y según va a migrar hacia la designación de radiopaco, que básicamente lo vemos cuando es muy marcado como en un metal, pero obviamente antes nuestra comparación habitual será el hueso, cuando evaluemos qué es lo que normalmente vamos a poder encontrar en una radiografía de tórax habitual, ¿no? Pocas veces, sí. A ver, entonces vamos a volver a... Entonces me voy primero a iniciar la presentación, ya. ¿Y ahora? Mm, ¿Ahora comparto la presentación o todavía? Igual. A ver, por favor, confírmame. ¿Ahora sí? Ya. Ok, gracias. A ver, entonces, bueno, aquí está un poco la imagen de radiolúcido, radiopaco, lo que les comentaba. Son, en esta diapositiva podemos ver todo lo que es huesos y las diferentes estructuras que podemos evaluar a la hora de hacer un análisis de una radiografía de tórax, desde las estructuras óseas hasta aquellas vinculadas con grandes vasos, mediastino, diafragmas, estómago, ¿no? Todo esto debe entrar en la interpretación correcta de una radiografía. Entonces vamos a hablar, primero es, cuando yo quiero evaluar una radiografía, lo más importante es decir, ¿realmente es la placa de mi paciente? Mucho parte de eso, pues, o sea, puede resultar una tontería y una redundancia, pero ha pasado que en más de una ocasión, no es la placa del paciente, ¿no? O sea, verificar el nombre, el sexo, hasta porque pueden colocarle el nombre, pero ustedes ven, bueno, hablando de adultos, mamas, y podrán evidenciar si realmente su paciente es de sexo femenino o masculino, y eso, esos pequeños detalles podrían salvar en el diagnóstico, ¿no? Y la confusión que podríamos comentar. Entonces hay otras características que debemos de ver, como cuál es la extensión de la placa, cuál es la posición, ha sido tomada, si está rotada o no, penetración e inspiración.
para poder valorarlo. Entonces diremos a extensión, ¿qué nos interesa? Primero, que una radiografía esté completa a la hora de hacer la valoración, es decir, que se muestren los ápices derechos e izquierdos en ambos casos y también los ángulos costofrénicos derecho-izquierdo, porque puede pasar, por ejemplo, esto, ¿no? Que no podemos verificar ápices o que no podemos verificar los ángulos costodiafragmáticos. ¿Y qué importancia tiene? Pues porque por aquí se les puede pasar un derrame pleural o por aquí podríamos pasar hasta un enfisema subcutáneo, nódulos, masas, entonces no es la correcta eh, extensión que debe tener una radiografía para tener una adecuada valoración. La proyección, lo más común es la proyección posterior, más o menos tiene una distancia de 180 centímetros entre al momento que se toma la radiografía, y es la ideal, ¿no? Para hacer una mejor valoración, porque no va a magnificar las estructuras, permitiendo que no tengamos por ejemplo, ¿no? Diagnosticar una cardiomegalia cuando esto no es correcto. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo sé yo que estoy viendo una proyección posterior anterior, ¿no? O sea, ¿qué me permite a mí identificar que realmente la radiografía que estoy viendo no es una anteroposterior? Primero, que las clavículas se van a ver oblicuas en esta incidencia, que las escápulas, pues como han visto la posición en que se toma el paciente, las escápulas van a estar equidistantes, y finalmente la presencia de la burbuja gástrica. Esas tres características ya te orientan a pensar que estamos en una proyección posterior anterior, sin necesidad de que nos los digan o porque el paciente está parado, porque básicamente generalmente la proyección antero-posterior la hacemos tanto en niños como en pacientes que están en decúbito, que están postrados de forma obligada, ¿no? Entonces, la proyección antero-posterior, pues veremos que las escápulas no están equidistantes, que las clavículas van a tener una posición más horizontal, como podemos verificar aquí, y finalmente, pues muy pocas veces podemos identificar la burbuja gástrica, ¿no? Entonces, son algunos hallazgos que nos pueden servir para evaluar y decir, sin necesidad de que nos los comenten, ¿no? Que nos los indiquen cómo se tomó la placa, que ustedes al momento de valorarla ya puedan indicar de qué tipo de proyección se tomó ese paciente. No es la única, existen diferentes proyecciones. Lo más habitual, tenemos la proyección posterior, anterior y lateral para hacer una evaluación correcta. Y muchas veces, ahora de pronto estamos muy acostumbrados solo a la proyección posterior anterior, pero el lateral sirve mucho porque te va a mostrar estructuras posteriores que no son evaluables en la otra radiografía, ¿no? Otros estudios que pueden ser radiografías oblicuas, lordóticas, en decúbito lateral, sobre todo cuando queremos ver derrame pleural, es una radiografía que nos ayuda mucho cuando no disponemos de ecografías, ya que se va a ver justamente la migración, ¿no? De líquido y ocupando la región lateral. Es una radiografía que servía, pues, ¿no? Que podemos utilizar. Y las radiografías aspiradas, o sea, es decir, el paciente no se le pide que haga la inspiración profunda, y esto para descartar, o bueno, lo vemos cuando tenemos neumotórax, o sea, si tenemos dudas, no me queda muy clara la hiperclaridad que estoy viendo, y pues obviamente en una radiografía aspirada, no va a haber variaciones, ¿no? Entonces sí vas a confirmar de que esta hiperclaridad podría corresponder a un enfisema o en su defecto a un neumotórax, ya lo veremos más adelante. Bueno, básicamente una comparación más de cómo es la posterior anterior y la anteroposterior, ¿no? Con la burbuja gástrica, las escápulas equidistantes y las clavículas oblicuas, a diferencia de su contraparte. La proyección lateral izquierda, ¿cómo yo identifico? Ok, yo puedo darle orden de pedirle una radiografía lateral izquierda y puedo dar la orden de una derecha, ¿no? Entonces, pero como realmente digo, ok, es una radiografía lateral izquierda, pues voy a ver los espacios retroesternales, que eso vamos a verlo en ambos lados, en la derecha como en la izquierda. La diferencia está en la variación del hemodiafragma. El hemodiafragma izquierdo resulta cortado por la silueta cardíaca interpuesta, ¿no?
Y mientras en diafragma derecho se puede valorar casi regularmente, mientras que en una proyección lateral derecha vamos a ver ambos semidiafragmas bien diferenciados y con evaluación completa, ¿no? Entonces esa es una forma como identificar qué tipo de proyección estoy yo evaluando en estas proyecciones laterales. Otra cosa que es importante, habíamos hablado de la rotación, entonces debo de verificar. En paciente adulto me va a servir que estén equidistantes los extremos claviculares equidistante a la apófisis espinosa de la columna vertebral. Debe ser la misma la distancia entre entre ambas estructuras y además que la tráquea, la sombra traqueal esté centrada, nos ayuda. En lo que son lactantes, adicionalmente, pues esta primera cláusula muchas veces no se cumple por la posición anómala en que son tomados, porque pues muchos, sobre todo en lactantes, y nos vale la equidistancia entre las arcos costales igual a apófisis espinosa, ¿no? Si esto se cumple, entonces se considerará una radiografía que no está rotada. Siempre debemos de considerar que existe un menos de un tercio, se debe de visualizar silueta cardíaca hacia la derecha, así como hacia la izquierda, ¿no? Eso también, si podemos, es un signo indirecto de que está adecuadamente tomada, que no existe, que está centrada la radiografía. Como yo denomino si es una rotación izquierda o derecha, bueno, si la mayor distancia, si la distancia entre clavícula y apófisis espinosa es mayor hacia la derecha que hacia la izquierda, hablamos de una rotación derecha. Si es una rotación izquierda, lo que encontraremos es una distancia entre el extremo clavicular derecho con la apófisis espinosa menor frente a su contraparte izquierda. Y en los recién nacidos, pues podemos básicamente toda los núcleos de osificación del esternón. Vamos a ver, esto es lo que vemos en bebés, en lactantes, vemos que la columna vertebral todavía no ha estado completamente cerrada. Y aquí vemos los núcleos de osificación que están todavía todos metidos dentro de el hemicampo derecho. Penetración. ¿Cómo se valora penetración? Se debe ver hasta la D4 en la proyección anteroposterior. 1, 2, 3, 4. Nosotros debemos de verificar bien estos cuerpos vertebrales y eso sería lo ideal, ¿no? El contorno cardíaco debe verificarse nítido, como lo vemos en esta radiografía, y podemos verificar también los vasos pulmonares. Eso nos ayuda a hacer y también, así como los vasos pulmonares, podemos identificar claramente el hilio pulmonar. Bueno, hilio vasos, ¿no? Esto es lo que nosotros valoramos para decir si esta radiografía está correctamente penetrada. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a poder diagnosticar de más o de menos si es que no se cumple con este criterio. Es decir, si la placa está muy blanda, cuando está poco penetrada o blanda, puedo hablar de una neumonitis intersticial, un infiltrado intersticial, porque los vasos y la trama broncovascular va a estar mucho más marcada, ¿no? Como en esta radiografía, pero la radiografía está hablando, no podemos verificar más que un cuerpo vertebral, el primero dorsal, pero no podemos ver hasta el cuarto, como habíamos indicado. Entonces eso hace que las estructuras ciliares y los vasos pulmonares se marquen más, ¿no? Incluso vemos como un infiltrado intersticial, pero esto básicamente podría ser simplemente por la característica de que no está adecuadamente penetrada esta radiografía. Y en este caso, pues pasa todo lo contrario. Podemos ver básicamente dibujada toda la columna vertebral. No identificamos, no se visualizan adecuadamente los vasos pulmonares ni el hilio. Y discretamente, y como podrán ver, los bordes del corazón no son tan marcados. Entonces, esto es una radiografía penetrada y que también nos puede engañar con esta hiperclaridad pensando en asma, ¿no? Como atrapamiento aéreo, y en realidad puede ser simplemente la característica de una radiografía muy penetrada. ¿Cómo definimos inspiración? Pues es un poquito lo que tenemos que ver, cuántos espacios cuántos espacios o cuántos arcos costales anteriores y posteriores se verifican. Cuando
para definir que estemos adecuadamente inspirada, debemos de ver por lo menos 9 arcos costales posteriores que corresponden a los que vemos en esta incidencia. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 9 arcos costales posteriores o en su defecto 6 arcos costales anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e incluso se puede describir hasta una séptima. Entonces, igual aquí. Recuerden que los arcos costales anteriores son aquellos que tienen la posición oblicua. Es una radiografía bien inspirada, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcos costales. Y una radiografía mal inspirada, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y casi no se describe. Esto parece ser además una radiografía igual, ¿no? Como podrán ver, esto de que no esté adecuadamente inspirada una radiografía también se relaciona con mencionar, pues, que está más marcado los vasos, el hilio pulmonar y también un refuerzo del intersticio, ¿no? Pero en realidad, y esto falsamente se puede diagnosticar como una enfermedad intersticial, cuando en realidad básicamente es porque no ha sido una adecuada inspiración y está colapsando estructuras, permitiendo o dándonos esta falsa interpretación, ¿no? Bueno, además, como les mencionaba, debemos de ver, cuando nosotros ya evaluamos, esto es lo principal, lo que acabo de describirles es, ok, yo voy a evaluar una radiografía, esta radiografía me sirve, no me sirve. Lo primero, ¿no? Decir si tiene buena calidad o tiene mala calidad. Si cumple todos los criterios que hemos mencionado, pues si está centrada, adecuadamente inspirada, adecuadamente penetrada, entonces diremos que es una radiografía de buena calidad y por lo tanto sus hallazgos van a ser susceptibles a valoración clínica, ¿no? Pero cuando no, pues debemos de tomarlo con más cuidado, más pinzas, ¿no? Para poder, de su valoración, poder o ser una ayuda diagnóstica, ¿no? Entonces, adicionalmente, ¿qué debemos de valorar? Tejido celular subcutáneo. Y es importante acostumbrarse a valorar todas las estructuras porque se puede perder de vista algunas patologías que están ahí en la radiografía, ¿no? Como fracturas costales, si vamos a valorar tejido celular subcutáneo, podemos valorar si es paciente obeso, como les decía, mamas, bueno, esto sobre todo en pacientes adolescentes, adultos, pero también podemos valorar el grosor del tejido celular subcutáneo que tenemos, las características de este mismo. Por ejemplo, esto, como podemos ver aquí, es un enfisema subcutáneo, la presencia de aire radiolúcido, ¿verdad? Esto es unas imágenes radiolúcidas que normalmente no encontramos a nivel de tejido celular subcutáneo, porque como vimos en la primera diapositiva, la densidad la opacidad es diferente, y esto pues podría hacernos un diagnóstico, el diagnóstico de estos hallazgos es un enfisema subcutáneo, y esto podría haber pasado a largo si es que no se evalúa o no se tiene en consideración evaluar tejido celular subcutáneo en la valoración de una radiografía. Huesos, ¿no? Debemos de ver clavícula, porque por ejemplo podemos encontrar fracturas a nivel de costillas, ya sea recientes o antiguas con núcleos de osificación, núcleos de consolidación, columna vertebral. ¿Y por qué interesa la columna vertebral? Pues vamos a verlo más adelante, porque el diámetro de la columna vertebral nos va a permitir identificar otro tipo de patologías. Vía aérea, sobre todo si esta está centralizada, acá vemos tráquea, bronquio derecho y bronquio izquierdo, que son los que podemos visualizar. Y tráquea sobre todo porque podemos verificar que esté en una posición centrada, pero con algunas estructuras o algunos cambios radiológicos que veremos más adelante, podría estar desviada o traccionada hacia un lado del pulmón. Mediastino, otra de las estructuras que se debe valorar, básicamente en la posterior anterior lo que vamos a ver es mediastino superior, mientras que en las laterales podremos ver mediastino anterior, medio y posterior. Mediastino superior
se traza una línea a nivel de la bifurcación de la tráquea y normalmente el mediastino superior tiene la misma dimensión de la columna vertebral. Cuando este excede, podemos sospecharlo, por lo menos lo podemos encontrar en un linfoma, ¿no? Que es un hallazgo posible en esta patología, y si nos acostumbramos a medir y valorar mediastino, créanme, inclusive lo podrían pasar desapercibido. Claro que esto es bastante grosero, ¿no? Pero es importante acostumbrarnos, ¿no? A hacer la valoración completa. Otras hallazgos, cuando valoramos mediastino, pues no, estamos hablando también grandes vasos, ¿no?, dentro de esta valoración. Y tenemos botón aórtico, arco medio y básicamente silueta cardíaca. Entonces, en aorta valoramos botón aórtico y aorta descendente. Y bueno, obviamente esto no se ve en niños, pero sí podemos tener lo que es la calcificación, ¿no? Eso nos da una idea de la edad. Si ustedes se los presentan como un adolescente, inmediatamente ustedes lo deben de rechazar, ¿no es cierto? Porque no corresponde, o sea, no hay forma que un adolescente tenga calcificaciones en aorta. O sea, es algo que te permitiría por lo menos dudar de esa radiografía, ¿no? Arco medio, que normalmente tiene esta concavidad, pero que en algunas alteraciones, ya sea por ganglionares o lo más común, bueno, en este caso son hipertensión pulmonar, desarrollo de los grandes vasos pulmonares, vamos a tenerlo ensanchado. Posición del corazón, obviamente siempre es central, siempre tiene que tener un borde derecho y los bordes izquierdos deben estar correctamente delimitados. Básicamente el derecho, la silueta derecha corresponde a aurícula derecha. Sabemos que ventrículo derecho no es valorable porque básicamente estaría apostado en esta zona de la base, y aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y a veces se puede identificar hasta 3 correspondiendo a la orejuela de la aurícula izquierda. El índice cardiotorácico, que como ustedes conocen es menor a 0.5 mientras se hace la medición de la silueta cardíaca en las posiciones que les estoy indicando. Sin embargo, esto es cierto para adultos y tiene que ser modificado un poquito dentro de lo que son pediátricos, aunque sí pueden valorar, salvo en los niños muy pequeñitos, son los valores un poquito mayores, ¿no? Mayores al 0.5 habitual que ustedes conocen. ¿Listo? Entonces, esto es interesante considerarlo porque pues la población pediátrica siempre tiene algunas consideraciones especiales en sus dimensiones. Diafragma, que es algo a lo que también nos tenemos que acostumbrar. Normalmente el derecho es superior al izquierdo en su ubicación, pero no solo valoramos diafragma, sino justamente los senos costodiafragmáticos que deben estar libres, ¿no? Y adecuadamente mostrados en la radiografía, por como lo habíamos mencionado diapositivas atrás. Los cilios pulmonares derecho e izquierdo y los campos pulmonares son los que se deben evaluar finalmente. Entonces, huesos, mediastino, grandes vasos, corazón y finalmente parénquima pulmonar, ¿no? Acostúmbrese a seguir un orden, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, que es la que hemos descrito en esta ocasión. Acostúmbrense a seguir un orden, porque eso les va a permitir identificar cada característica y no irse solamente al parénquima pulmonar, porque como les he explicado, podrían pasar por alto algunas patologías o algunos hallazgos que podrían contribuir al diagnóstico de su paciente. Bueno, básicamente lo que vamos a ver en pulmones es el lóbulo superior derecho en la parte superior, lóbulo superior izquierdo también en la parte superior, y básicamente muy, muy lateral estaría el lóbulo inferior de ambos pulmones y el medio que corresponde al área eh, lateral a la imagen cardíaca derecha, ¿no? Entonces eso es interesante porque por ejemplo, si tenemos una lesión en el lóbulo medio, una neumonía, una tumoración, lo que fuera en el lóbulo medio, va a tener la característica, en este caso, de borrar la silueta cardíaca, y lo mismo en lo que es lóbulo superior izquierdo, sobre todo en lo componente a la língula que se encontraría en esta área, ¿no? Y si ustedes ven una sombra o una opacidad que lateral a ambas siluetas, ya sea derecha o izquierda,
de la silueta cardíaca, pero que respeta el borde cardíaco, deben de sospechar que se trata de una patología que compromete el lóbulo inferior, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de dónde se encuentre la lesión. Un poco de cómo es la estructura anatómica pulmonar y cómo se puede valorar la ubicación de pulmón, ya sea en la radiografía frontal, como ven, lo que mencionábamos en la parte superior, está es el lóbulo superior derecho, la parte medial, lateral a la silueta cardíaca, el lóbulo medio y el lóbulo inferior que se va hacia atrás y es mucho más visible en la radiografía lateral. Lo mismo en la izquierda, básicamente donde corresponden las dimensiones, las ubicaciones del lóbulo superior derecho y lóbulo inferior izquierdo. Perdón, el lóbulo superior e inferior izquierdo respectivamente. Igual un mapa geográfico de donde esperamos encontrar los segmentos pulmonares, ya considerando los segmentos 1, 2 y 3 para el lóbulo superior derecho, 4 y 5, que es el segmento 4 y 5 para el lóbulo medio. Y bueno, realmente aquí, pues como ven en la radiografía frontal posterior anterior, solo vamos a poder visualizar los segmentos 8 y 9, mientras que el 6 y el 10 solo lo vamos a ver en las radiografías laterales respectivamente, tanto derechas como izquierdas, y el segmento 7 pues muy pocas veces estaba visualizado porque está muy pegado hacia hacia la región lateral del corazón. Bueno, hasta aquí es cómo debo valorar mi radiografía de tórax, o sea, qué características, dónde están ubicadas las lesiones, ¿no? Ya posicionándome en la anatomía pulmonar y, bueno, sobre todo las consideraciones iniciales para poder interpretarla. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos patrones radiológicos que vamos a encontrar en esta patología. No vamos a entrar en patologías exclusivas porque esto ustedes ya lo han eh, visto, ¿no? En asma ya un poco más diferenciadas, bronquiolitis, neumonías y otros. Y sí vamos a tomarlo, pero desde el punto de vista sindrómico, que es como ustedes probablemente lo han evaluado anteriormente en semiología. Entonces, el patrón alveolar, básicamente, como seguramente ya lo conocen, está el aire dentro de los alvéolos va a estar reemplazado por cualquier secreción, puede ser sangre, pus, agua, células, proteínas. Esto de las proteínas es algo muy típico del paciente adulto con la proteinosis alveolar. No, muy rara vez se describen este tipo de patologías en niños, pero sí las otras son totalmente susceptibles de ser encontradas, ¿no? En los pulmones, en una patología pediátrica. Básicamente, cuando hablamos de el patrón alveolar, son nódulos grandes, más de 0.5 centímetros, no están bien delimitados, eso es lo más importante. Entonces, básicamente son límites difusos por esta interconexión de los canales de Lambert, los poros de Kohn, ¿no? Entonces, que no permiten una segmentación, ¿no? Sino que están totalmente conectados los espacios alveolares, lo que permite, pues, estos bordes difusos, ¿no? Hay una tendencia a coalescer formando estas imágenes finalmente de condensación y muchos de los casos vamos a encontrar presencia de broncograma aéreo, que es lo típico, ¿no? De pronto de este patrón. Y una característica de este patrón que puede ser agudo, crónico, localizado, difuso, aún siendo crónico, aún siendo agudo, pues no necesariamente solo va a estar en una zona, podría estar totalmente comprometer ambos campos pulmonares. Y entonces, dentro de las patologías generales que podemos encontrar, vamos a tener que puede deberse a un edema, a un exudado correspondiente a una neumonía, a hemorragia, a un tumor y otras, ¿no? Que se describen. Cardiogénico, el edema, pues obviamente cuando somos edema pulmonar, puede ser cardiogénico o no cardiogénico, y esto también se puede presentar en niños. La neumonía, pues habíamos hablado bacteriana, hongos, parásitos y neumonía TB, ¿no?
que lo vemos más en adolescentes. Tratamiento anticoagulante, sobre todo, hemorragia alveolar difusa podría ser una de las características que encontramos y obviamente tumores. En esta población hablamos prioritariamente de la posibilidad, sobre todo en adolescentes, de encontrar linfomas. Distrés de otras patologías que pueden cursar, sobre todo en niños, es distrés del recién nacido y bueno, ya otras enfermedades que no vienen al caso. Lesiones alveolares, nuevamente, agudas, edema pulmonar. Cuando hablamos de lesiones alveolares difusas es lo que les mencionaba, ¿no? Podemos desde la entidad nosológica causante y otra forma de clasificarlo es si son agudas o crónicas. Si son agudas tenemos el edema pulmonar, nuevamente, porque es un compromiso bilateral. Puede ser neumonías, algunas neumonías, sobre todo en lactantes, tenemos las neumonías de más graves, ¿no? Y que pueden tener un compromiso bilateral, aunque lo podemos ver en realidad en cualquier grupo etario. Hemorragia pulmonar y en algunas cuando tenemos una broncoaspiración puede ser un hallazgo bilateral, ¿no? Y distrés respiratorio de recién nacido, así como del adulto. Y crónicas, pues carcinoma, tuberculosis, linfomas, ya patologías especiales. Entonces, aquí vemos un edema pulmonar con consolidaciones bilaterales. Esta, por ejemplo, no es el típico, pues se insinúa en este lado, sobre todo un poquito de alas de mariposa, en este lado no queda tan claro, y vemos algunas líneas de Kerley. La bronconeumonía, como les decía, por bacterias, ¿no? Sobre todo en bacterias vamos a tener compromiso bilateral y multifocal. Tenemos no solo comprometidos aquí, por ejemplo, los lóbulo medio, lóbulo posteriores, igual en este caso, ¿no? Y podemos tener también en hemorragias pulmonares, perdón, esta es una de las que encontré, y se puede visualizar aquí un discreto broncograma aéreo, ¿no? Y ahí son imágenes confluentes, entonces, obviamente decir bilaterales, imágenes confluentes con broncograma, ¿por qué no es una neumonía? Va a depender un poco del contexto clínico del paciente, ¿no? Para sospechar en la agudeza del cuadro, el antecedente de hemoptisis, de repente la asociación con alguna enfermedad reumatológica asociada, o no, o el antecedente de contusión pulmonar, son situaciones que podrían darte. Esto es un carcinoma bronquialveolar y esta es una diseminación broncogénica. Esto, en realidad, el carcinoma no es de niños, pero sí la diseminación broncogénica tuberculosa es algo que podemos encontrarlo, sobre todo en adolescentes, ¿no? En este grupo etario, no así en niños, o sea, en población de menor grupo etario. Las neumonías, ya sea, son consolidaciones que pueden ser apicales, ubicadas en cualquiera de los lóbulos. También podría ser una contusión, esto también podría ser una tuberculosis o un infarto pulmonar. Y bueno, básicamente esto es una condensación, ¿no? Que se puede verificar aquí una discreta formación de un broncograma aéreo que lo podemos tener mucho más claro en esta imagen. En especial en niños, ¿no? Esto no es un patrón alveolar, lo podría servir como un diagnóstico diferencial porque estamos viendo una consolidación, pero este es el típico hallazgo de la vela tímica, ¿no? Como sabemos, en niños menores de 2 años es totalmente normal encontrar el timo y no vamos a sospechar en ninguna tumoración, masa, sino básicamente timo, que esto debe de involucionar de forma natural. Y bueno, acá tenemos una neumonía en el lóbulo medio derecho y esta imagen que se ve es un lactante. Algo que les muestro, generalmente pues los niños, las radiografías son anteroposteriores, ¿no? Unas clavículas horizontalizadas, las escápulas están metidas, ¿no? Entonces es muy común que, sobre todo en lactantes, en niños muy pequeños, tengamos este tipo de radiografías al igual que aquí. Entonces, ¿qué me interesa de esta radiografía? Como les decía, ¿cómo yo sé si está lóbulo medio, lóbulo posterior, lóbulo inferior? Básicamente por el borramiento. Como ustedes podrán ver en esta imagen, no podemos tener clara la sileta cardíaca, ¿no? Está alterada en su estructura. Entonces, al borrarnos el perfil, nos hace sospechar que este hallazgo radiológico corresponde a una infección, probablemente, del lóbulo medio derecho.
Otro de los patrones que vamos a ver en la valoración radiológica es el patrón intersticial, lo que va a estar afectado pues justamente es el intersticio pulmonar y vamos a tener básicamente tres hallazgos, ¿no? Lineal, reticular y nodular, ¿no? Algo más especial es ya cuando tenemos panelización en los grados severos y bueno, algunos no, en el patrón nodular veremos sobre todo, o lo que nos interesa aquí es considerar la identificación de milia, ¿no? Que estos incrementan no solo en colesia como una característica y veremos algunas imágenes al respecto. Normalmente cuando nosotros en una condición normal, el intersticio no debe ser evaluable, por lo tanto no se debe poder identificar en una radiografía de. Entonces, solo cuando vamos a identificar cuando tenemos incremento, hay un edema, una inflamación a nivel del intersticio, ¿no? Así nos van a estar obviamente libres, no va a haber, van a seguir teniendo aire, por lo cual son adecuadamente diferenciados. Y usualmente un infiltrado intersticial no suele ser localizado, sino más bien es más difuso, no va a estar circunscrito a los límites lobares que generalmente podemos encontrar en el infiltrado alveolar. Este es un patrón lineal. Por ejemplo, vemos las características, ¿no? Finos tractos, como el nombre lo indica, lineales que pueden y que llegan hacia la periferia, que son básicamente la traducción, no tanto estas imágenes, sino estas líneas. Este patrón es el que va a corresponder al hallazgo tomográfico correspondiente. Por ejemplo, bien, cuando hablamos de procesos bronquiolíticos, también antes era muy común en el coqueluche, el pulmón peludo con infiltrados, con una fuga iliar, ¿no? Con estos engrosamientos, estos infiltrados intersticiales, acá tenemos una discreta telestasia, que es lo que se puede, por ejemplo, observar en, en una bronquiolitis, sobre todo en los cuadros severos, ¿no? Y aquí pues no podemos identificar ninguna área de consolidación, sino simplemente este reforzamiento intersticial que podemos encontrar que ya está llegando hacia también la periferia. Este es un patrón reticular, es un engrosamiento más marcado. Obviamente esta radiografía no es como la ideal, sí, lo acepto, porque si bien si valoramos en primer lugar, no es una placa poco penetrada, ¿no? Que incluso marca más, pero y aún así, como les decía, ¿no? Es interesante que cuando tenemos una radiografía, ya sabemos que estamos entrando con esa limitación a la variación de la placa, pero así vemos un incremento marcado de estos hallazgos, ¿no? De un engrosamiento intersticial, como lo podemos ver, y sobre todo hacia la periferia, no así hacia el intersticio, ¿no? Entonces, no así hacia la región iliar, ¿no? Generalmente, si yo dijera, ok, es una radiografía blanda, lo que yo esperaría básicamente encontrar, como lo habíamos mencionado antes, es un incremento de trama, ¿no? Un hallazgo que podría ser interpretado como un incremento de trama broncovascular, pero no así este incremento intersticial, estas líneas, este patrón reticular fino que vemos un engrosamiento, ¿no? Periférico, que corresponde, por ejemplo, a esta tomografía. Entonces, cuando ustedes pueden valorar ello, pues siempre tómenlo con cuidado, que esto no, por lo menos lo del periférico, no debería esperarse a una radiografía hablada. Y bueno, finalmente esto que casi que nunca lo encontramos en cuadros, porque también hay intersticiales en niños, ¿no? O sea, no es que sea una patología exclusiva de adultos. Es cierto que es muy raro encontrar enfermedad intersticial que llegue a este nivel de compromiso en niños, pero existe, se describe. Y bueno, básicamente vemos un engrosamiento reticular como en red, ¿no? Por eso reticular, con imágenes quísticas en su interior que corresponde a las áreas de panalización, el típico panal de abejas. Múltiples claudias igual, este es un patrón más lineal, ¿no? Difusos, que está sobre todo está en la región apical, bilateral. Muchas veces esto nos puede hacer, son los primeros hallazgos para una congestión pulmonar. Bueno,
puede corresponder a múltiples causas, ¿no? Edemas linfáticos, infecciones, etcétera. Y esto, por ejemplo, es una bronquiolitis nuevamente con infiltrado perilar. Acá sí hay una imagen y aquí también hay engrosamientos bronquiales que se refieren a estos. Y esta es un área de atelectasia, aunque aquí hay algo también como que se están superponiendo las imágenes costales, dándole un mayor diámetro. Y esto es una neumonitis intersticial, ¿no? Es una radiografía que sí se pueden valorar los espacios vertebrales, inclusive más allá, diríamos hasta casi un poquito penetrada, y sin embargo sí vemos este engrosamiento reticular bilateral, ¿no? Atelectasia, otro patrón muy común, justo he mencionado en radiografías superiores, esta marca, estas áreas de mayor opacidad correspondientes a atelectasias, y es básicamente la pérdida del volumen o es un colapso pulmonar, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos, pueden ser obstructiva, pasiva, compresiva, cicatrizal, dependiendo un poquito del cuál es su mecanismo de producción. No es el objetivo, ¿no? Hacer un énfasis sobre los diferentes tipos de atelectasia, pero sí me interesa que se queden con esto, ¿no? ¿Cuáles son los signos directos e indirectos de que yo puedo sospechar de que estoy valorando una atelectasia en una radiografía? Directos, pues básicamente la opacidad pulmonar y el desplazamiento de cisuras. El desplazamiento de cisuras se produce incluso antes del desplazamiento mediastinal, que son los signos indirectos, elevación del hemidiafragma correspondiente, desplazamiento de los cilios, las costillas o el pinzamiento de costillas, se refiere a esto, y una hiperinsuflación compensadora de los lóbulos adyacentes, que esos son los signos indirectos de una atelectasia. Entonces, cuando ustedes encuentren estos hallazgos, podrán, ¿para qué les sirve? ¿No? Bueno, pues, ¿cuál es? Es una masa, esa condensación, es un derrame pleural, lo que estoy viendo, sobre todo cuando es una confusión, sobre todo de cuando tenemos un velamiento homogéneo de todo ya sea pulmón izquierdo o derecho, entonces ahí viene, es una atelectasia, es un derrame, que es lo que estamos enfrentando, o una tumoración. Bien. Bueno, vemos el desplazamiento de la tráquea. Acá no se evidencian claramente el pinzamiento costal, ¿no? Pero sí hay una desviación, una opacidad. La cisura, como vemos, es una imagen izquierda, y habíamos dicho que la cisura del pulmón izquierdo no es valorable en la radiografía, la única que es valorable es la cisura menor, que obviamente en este lado no tenemos, ¿no? Entonces, no voy a poder valorar cisura. Esta es una radiografía que, por ejemplo, la importancia de decir, ¿no? Lo que les decía al inicio de la presentación, la extensión. Entonces, por ejemplo, acá que no puedo ver senos costosos diafragmáticos, pues, por ejemplo, no puedo evaluar diafragma. Si el diafragma está eh, retrotraído, ¿no? Hacia la zona de la lesión. La otra opción que vemos es el ilio. El ilio izquierdo sí que está desviado hacia el área, ¿no? Lo cual, más la desviación de la vía aérea, pues me hace sospechar que yo estoy que esta opacidad me puede corresponder a una atelectasia. Y aquí vemos una pequeña atelectasia más discreta, más pequeño, ¿no? Que está en esta zona, igual es básicamente una opacidad, pero vemos que no va a afectar a la cisura porque no es valorable. Y bueno, básicamente también lamento por la imagen, pues porque es una imagen muy blanda, una radiografía muy blanda. Pero sí que podemos identificar claramente. Y cuando tenemos esta forma triangular de una opacidad, lo primero que debemos de sospechar, porque generalmente como es colapso bronquial, afecta a un segmento o un subsegmento, entonces eso permite esa imagen que también nos podría hacer sospechar en una atelectasia. Finalmente, cuando hablamos otro de los hallazgos o de los patrones radiológicos que debemos identificar, estamos hablando de nódulo, estamos hablando de masa. Y para definir entre uno y otro, pues hablamos de nódulo cuando tiene menos de 3 centímetros y masa cuando tiene más de 3 centímetros. Y cuando es un nódulo pulmonar solitario, que significa el NPS, pues ahí nos interesa que esté bien
Generalmente están bien, los bordes están bien definidos, pero debemos de valorar esas características porque el 50% de estos nódulos podrían corresponder a una lesión maligna. En la masa, mientras que cuando hablamos de masas pulmonares siempre hay que considerar que es un tumor, salvo que se demuestre lo contrario, ¿no? De que es un quiste que ha sido confundido, ¿no? O una neumonía redonda, por ejemplo, que eso se ve mucho en niños, las neumonías con bordes redondeados, que son afectación del lóbulo medio y de la língula, entonces pueden tener esa imagen de masa y en realidad básicamente es una neumonía redonda, ¿no? Y bueno, y algunos nódulos nos interesa sobre todo si son miles. Bueno, esto no, bien difícil, lo podemos ver sobre todo en adolescentes, relacionado con un cáncer pulmonar primario, un cáncer pulmonar debido a células germinales, ya que este cáncer de células germinales, estoy hablando testiculares directamente, pues pueden hacer metástasis pulmonar en edades tempranas, ¿no? Y podemos tener, y acá tenemos otra imagen con masas pulmonares bilaterales que corresponde, por ejemplo, en este caso era una sarcoidosis. Y este es el patrón que me interesa que sí les quede, que son micronódulos, ¿no? Que corresponden muy finitos, que corresponde a la milia, ¿no? Que seguramente ustedes que ya hicieron las clases de tuberculosis pulmonar han visto que de tuberculosis en niños, básicamente, que dentro de las formas más graves tenemos justamente y que es muy fácil que ellos desarrollen este tipo de tuberculosis debido a la inmadurez de su sistema inmune. Algunos nódulos que en realidad no son nódulos y pueden ser confundidos son los nebus, la visión de los vasos, o sea, los vasos cortados, ¿no? Que todos siempre se asustan cuando ven esto en el ilio. Calcificaciones, pezones, botones, electrodos, esos hay que valorarlos con más cuidado. Hay algunas lesiones cavitarias, esto lo podemos ver, ¿no? En abscesos pulmonares, en tuberculosis, en quiste que sí se da en niños, ¿ok? Y bueno, acá tenemos también una neumonía. Bueno, como ustedes ven, es una imagen redondeada que podría ser una masa inclusive, pero en este caso se refería a un paciente que presentó una neumonía y con imágenes cavitadas en su interior, múltiples, que puedes, esto lo vemos en neumonía necrotizante, neumonía por estafilococo, por ejemplo. Y bueno, y otro síndrome muy frecuente es la hiperclaridad pulmonar. Y esto en niños, vamos a hablarlo en taquimia, taquimia, aunque ahí tenemos más intersticial, también tenemos un pulmoncito peludo. Podemos ver básicamente en asma, ¿no? Variaciones anatómicas, bueno, son diferentes causas, pero de las que estoy mencionando aquí, bronquiolitis obliterante, que mencionó, que lo vimos gracias a sus compañeros, y la otra asma, ¿no? En niños, bueno, bronquitis crónica, signo de Rell, bueno, esto es más que nada en adultos, ¿no? Engrosamiento de las paredes bronquiales. Acá, por ejemplo, puede haber un poquito de derrame, ocupación del espacio intersticial. Bueno, no me voy a orientar. Esta sí es una radiografía pues típica, ¿no? Así que está totalmente, ¿no? Demostrada algún tórax en tonel, ¿no? Si bien no tenemos teoría de sintetización, los arcos vemos esta hiperclaridad y no está muy penetrada porque pues no podemos diferenciar los cuerpos vertebrales, ¿no? Y hay este aplanamiento. Normalmente la convexidad del diafragma de ambos lados se ve, se ha perdido esa convexidad para dar paso a un aplanamiento, ¿no? Costal. Perdón, a un aplanamiento diafragmático. Y bueno, ya esto sí es una radiografía muy típica de asma con atrapamiento aéreo, con horizontalización de los arcos costales, con este incremento de la distancia intercostal, la silueta cardíaca está estrechada, los diafragmas una vez más están aplanados. Puede haber aquí, estos son por los tapones mucosos algunos focos de atelectasia, o sea, este incremento, ¿no? De la opacidad que estamos mencionando. Bueno, y las bronquiectasias. Básicamente, las bronquiectasias pueden ser de tres tipos.
cilíndricas, varicosas, saculares. Y esto es algo que lo podemos ver. En las quísticas básicamente son formaciones quísticas, las varicosas van a aparecer un collar de cuentas y las cilíndricas que van a ser cavidades tubulares, más o menos lo que vamos a encontrar. Ok, entonces acá son algunos hallazgos, el típico anillo en sello que podemos encontrar aquí. Este es el riel de tranvía. Encontramos aquí cavidades, a ver, quísticas también y tapones mucosos que podemos evidenciar, por ejemplo, en esta área. Esta también es otra imagen de anillo en sello, ¿no? O sea, el bronquio y su vaso costal, ¿no? Lateral, que es el típico imágenes en anillo. Y bueno, finalmente, derrame pleural, la patología pleural mencionada por dos nosologías importantes, que es el derrame pleural y el neumotórax. Vamos a encontrar sobre todo la ocupación de los senos costodiafragmáticos, el signo del menisco, curva de Domassou, el desplazamiento del mediastino y, bueno, podría haber una elevación del diafragma, que eso es más difícil de encontrar. Entonces, aquí vemos obviamente el ángulo costofrénico está obturado con esta imagen en curva, la curva de Domassou característica. Y bueno, aquí sí no hay un desplazamiento de mediastino porque no es un derrame muy marcado. El neumotórax, básicamente vamos a tener esta hiperclaridad, pero es interesante y esto es muy, muy importante, que esta hiperclaridad está ubicada periférico, ¿no? Y no se va a evidenciar los vasos. En todas las otras hiperclaridades que hemos tenido, por ejemplo, en asma, regresamos un poquito, sí podría yo diferenciar todavía parénquima, un poquito los vasos. Mientras que cuando hablemos de neumotórax, esto no va a estar presente, ¿no? Vamos a poder ver una pequeña línea de separación, podemos ver si el neumotórax es atención o de gran tamaño o un muñón. Por ejemplo, en una aspiración meconial, de repente a algunos le ha pasado que ha visto a algún niño con síndrome de aspiración meconial, justamente en los estadios muy severos o con cuadros muy severos de esta patología, se puede también producir un neumotórax de atención por ruptura pulmonar, ¿no? Aquí una imagen radiográfica donde vemos una pequeña línea y bueno, la gran diferencia, acá también parece haber hiperclaridad, ¿sí? Pero si ven esta zona comparada con esta zona, acá podemos identificar vasos, ¿no? Que son del hallazgo normal, mientras que aquí no logramos identificar nada. Y en una imagen, en otra toma, podemos ver que es un neumotórax anterior, igual vasos sanguíneos, y aquí una fina línea que la divide y no la podemos diferenciar, ¿no? Esto es totalmente aire. ¿Y cómo se mide un neumotórax? O sea, para saber, ¿por qué es interesante saber cuánto mide un neumotórax? Pues porque cuando es más del 30%, nosotros a esto le tenemos que dar tratamiento. Si es un neumotórax de tensión, obviamente va a desplazar la silueta cardíaca y si no hay nada que pensarlo. Pero cuando son neumotórax pequeños, como por ejemplo, pues, por ejemplo, este es un neumotórax bilateral, ¿no? Vemos aquí la imagen del pulmoncito claramente definida en ambos lados, ¿no? Ambos pulmones están tomados, la misma imagen. Entonces yo digo, bueno, ok, hay formas de medirlo, puedo tener diferentes a nivel del segundo espacio, perdón, a nivel de la línea media clavicular, cuarto espacio intercostal, sexto espacio intercostal y mido. ¿Cuánto mide? A más B más C entre 3 en centímetros. Esta distancia media me va comparada con esta reglita que pues, les coloco a continuación. Pues si tiene más de 5 centímetros la media, yo diría que es un 50%. En este caso, probablemente, si sacáramos y hiciéramos una medición 2 centímetros, 2 centímetros, probablemente 2 centímetros, 25%. Este neumotórax podría ser solo tratado con lavado de nitrógeno, es decir, con oxígeno a altas dosis, y podría ser resolución sin necesidad de maniobras invasivas. Otra forma de medirlo es 1 menos la distancia del muñón pulmonar sobre la distancia de la capacidad de la caja torácica, ambas elevadas a la 3%, y eso nos da un valor igual a nivel del cuarto espacio intercostal.
Entonces, esas distancias son las que permiten identificar, si queremos ser un poquito más finos con el diagnóstico, cuál es el volumen de neumotoras y finalmente cuál va a ser la conducta. Obviamente, si todo esto y el paciente está en ventilación mecánica, se tiene que drenar, independientemente de muchas veces del tamaño, ¿no? Por la connotación, por la patología, por el riesgo, porque pues está con una presión positiva constante. Entonces significa un riesgo adicional en el manejo de esta neumotora porque puede en cuestión de horas incrementar al tamaño en el que ha sido evaluado en este momento. Diferente a un paciente que no está teniendo o no esté haciendo sujeto a eso, más bien le ponemos oxígeno en altas cantidades y se podría resolver. Muy bien, chicos, eso es una revisión de los diferentes patrones radiológicos de, que podemos encontrar en patología respiratoria, tanto de adultos y, bueno, perdón, en niños, pero también esto es, o sea, muy aplicable en ambas, en los dos grupos etarios, adultos y niños, ¿no? Hay hallazgos muy típicos de pacientes adultos, pero también hay algunas patologías que vamos a pensar, sobre todo en enfermedades pediátricas. Por ejemplo, las bronquiectasias, ¿no? Fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, que va en su evolución, por la evolución del paciente, puede dar la formación de bronquiectasias. Listo, no sé si hubiera alguna pregunta. ¿Están presentes? Edgar. Bueno, hay un libro que es Rothschild. Ya, igual se las voy a pasar el enlace, que es de donde, en realidad, pues, estas imágenes son de todo lado, ¿no? No solo de un sitio. No, o sea, porque pues de neumonías, de bronquiectasias, como son múltiples patologías, decirte que solo he consultado un libro es un poquito difícil, pero igual sí hay un atlas de imagenología, este, bueno, que yo creo que les podría servir. No, pero decirte que solo son de un sitio, no, son de varias revisiones, ¿no? O sea, porque como ya los he cogido, neumonía, pulmones, ¿no? Telestasia, infiltrado intersticial, entonces son más consultar la patología en sí. Pero normal, sí, sí se los puedo buscar. Ok, somos 14, 13 en el grupo. Eh, Bueno, agradecerles porque sé que no es un día como para editar clase, pero pues que nos hayamos hecho un tiempito. Espero que les haya parecido interesante la revisión. Nos queda pendiente la revisión de patologías virales. Les voy a pedir hacerla el martes, más bien si confírmenme la hora, ya de preferencia tema 7 de la noche. Yo sé que ya empiezan los teórico-prácticos y no prometo no demorarme más de una hora como lo hemos hecho ahora, pero sí es un contenido pues interesante que hay que revisarlo. ¿Listo? Bueno, que me interesaría pues que también estuviera la mayoría, ¿no? Para que igual les sirve como un repaso porque ya el día siguiente están en exámenes. No sé, ya me dice la delegada, hoy día esto es lo que vamos a revisar. Y bueno, sí quedaría pendiente lo que les he dicho, ¿no? Que es eruptivas, básicamente vamos a ver eruptivas, ¿no? ¿Alguna duda adicional? Ok, chicos, entonces vamos a pasar lista para que puedan todos ir y descansar.
y prepararse para el día de mañana, para sus prácticas. Voy a detener la presentación y ya que somos 14, bueno, sé que esto no es calificado, pero realmente sí me interesa ver si por lo menos han estado presentes. A ver, entonces, eh, María del Pilar, si les pido que por favor enciendan sus cámaras. Ah, sí, doctora. También se les aviso que no se iba a pedir eso. Ujú. No, sí, sí lo dijimos en la clase, así que, a ver, chicos, enciendan sus cámaras, por favor.